Millonario ateo se burla de Dios y comienza a reír en mitad de la misa. Pero el Señor le dio una lección que dejó a todos temblando de susto. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Alejandro Montero abrió los ojos en su lujosa suite del ático. Las sábanas de seda egipcia se deslizaron suavemente sobre su piel mientras se estiraba, permitiendo que los primeros rayos de luz se filtraran a través de las cortinas automáticas que se abrían lentamente, revelando una vista panorámica de la ciudad que se despertaba a sus pies. Alejandro, un hombre de negocios de 45 años, era la viva imagen del éxito según los estándares de la sociedad moderna. Su cabello negro, salpicado de canas estratégicamente ubicadas, estaba perfectamente peinado hacia atrás, enmarcando un rostro de facciones afiladas y ojos penetrantes color avellana. Su cuerpo, mantenido en forma por sesiones diarias con un entrenador personal de élite, emanaba una energía y vitalidad que muchos hombres de su edad envidiarían. Con un movimiento fluido, se levantó de la cama y se dirigió hacia el ventanal. Sus pies descalzos se hundieron en la suave alfombra mientras observaba la ciudad que se extendía ante él. Rascacielos de cristal y acero se alzaban hacia el cielo, reflejando la luz del amanecer y creando un espectáculo de colores que solo alguien en su posición podía apreciar a esta altura. Otro día, otro dólar, murmuró para sí mismo con una sonrisa sardónica. Era una frase que solía decir su padre, un hombre que había trabajado toda su vida en una fábrica. Alejandro había jurado que su vida sería diferente, y vaya que lo había logrado. Se dirigió al baño, un espacio más grande que muchos apartamentos en la ciudad. Mármol italiano, grifería de oro y una ducha con vista a la ciudad creaban un santuario de lujo. Mientras el agua caliente caía sobre su cuerpo, Alejandro repasaba mentalmente su agenda del día. Domingo, pensó con cierto disgusto. Día de misa. No era un hombre religioso, ni mucho menos. De hecho, consideraba que la religión era un consuelo para los débiles, una muleta para aquellos que no podían enfrentar la realidad de un mundo cruel y competitivo. Sin embargo, la asistencia a la iglesia era una obligación social en los círculos en los que se movía. Era el lugar donde se cerraban tratos, se forjaban alianzas y se mantenían las apariencias. Salió de la ducha y se envolvió en una toalla de algodón egipcio. Frente al espejo, comenzó su rutina de afeitado con una navaja de filo recto, un ritual que mantenía desde sus primeros días en el mundo de los negocios. Cada movimiento era preciso, calculado, al igual que cada decisión que tomaba en la sala de juntas. Mientras se afeitaba, su mente divagaba hacia los eventos que lo habían llevado a su posición actual. Recordó sus humildes comienzos, hijo de padres trabajadores que apenas podían llegar a fin de mes. Recordó las burlas de sus compañeros de clase por su ropa de segunda mano y sus zapatos gastados. Recordó la determinación que nació en él, la promesa que se hizo a sí mismo de que un día, todos aquellos que lo habían menospreciado tendrían que mirarlo hacia arriba, y lo había logrado. A través de una combinación de inteligencia aguda, trabajo implacable y, sí, cierta falta de escrúpulos cuando fue necesario, Alejandro había escalado la pirámide corporativa a una velocidad vertiginosa. Ahora, como CEO de una de las empresas tecnológicas más importantes del país, tenía el mundo a sus pies. Con el afeitado terminado, se dirigió a su vestidor, un espacio que rivalizaba con las boutiques de lujo del centro de la ciudad. Trajes hechos a medida, camisas de diseñador y zapatos italianos se alineaban perfectamente, cada pieza una obra de arte en sí misma. Para la misa de hoy, eligió un traje azul marino de corte impecable, una camisa blanca almidonada y una corbata de seda con un sutil patrón geométrico. Mientras se vestía, su mente volvió a la tarea que tenía por delante. La misa dominical en la Catedral de San Miguel, el edificio religioso más importante de la ciudad. No pudo evitar una sonrisa irónica al pensar en la ironía de la situación. Él, un hombre que despreciaba la idea misma de la religión, obligado a sentarse durante una hora y escuchar sermones sobre humildad y caridad. Si supieran, pensó, ajustando su corbata frente al espejo de cuerpo entero. Si realmente supieran cómo funciona el mundo. Para Alejandro, la vida era simple, los fuertes sobrevivían y prosperaban, mientras que los débiles se quedaban atrás. Él había sido fuerte, había luchado con uñas y dientes para llegar a donde estaba, y no sentía la menor culpa por los que habían quedado en el camino. Después de todo, ¿no era esa la ley de la naturaleza? Con un último vistazo a su reflejo, satisfecho con lo que veía, Alejandro salió de su apartamento y se dirigió al ascensor privado. Mientras descendía los 50 pisos hasta el lobby, repasó mentalmente la lista de personas con las que necesitaba hablar después de la misa. Había negocios que cerrar, alianzas que forjar y,
quizás lo más importante, rivales a los que mantener vigilados. El lobby del edificio era un estudio en lujo minimalista. Mármol blanco, acero inoxidable y cristal creaban un ambiente de elegancia fría, perfectamente acorde con el estilo de vida de sus habitantes. El portero, un hombre de mediana edad con un uniforme impecable, inclinó la cabeza respetuosamente cuando Alejandro pasó. «Buenos días, señor Montero», dijo el portero. «Su coche está listo». Alejandro apenas reconoció el saludo con un leve asentimiento. Para él, personas como el portero eran prácticamente invisibles, meros engranajes en la maquinaria que mantenía su mundo en funcionamiento. Afuera, su Bentley Continental GT lo esperaba, el sol de la mañana reflejándose en su carrocería negra como el azabache. El chofer, un hombre discreto y eficiente, abrió la puerta trasera y Alejandro se deslizó en el interior de cuero suave. «A la Catedral de San Miguel», ordenó secamente, sin levantar la vista de su teléfono mientras comenzaba a revisar los correos electrónicos de la mañana. El viaje a través de la ciudad fue suave y silencioso, el lujoso automóvil aislando a Alejandro del bullicio del domingo por la mañana. Mientras pasaban por barrios cada vez más antiguos y tradicionales, Alejandro finalmente levantó la vista de su teléfono para observar las calles por las que pasaban. Vio familias caminando hacia sus respectivas iglesias, padres sosteniendo las manos de niños pequeños, ancianos ayudándose mutuamente por las aceras. Por un breve momento, sintió una punzada de ¿qué? ¿Nostalgia? ¿Anhelo? Rápidamente descartó la sensación. Esa vida, esa simplicidad, no era para él. Él estaba destinado a cosas más grandes. Finalmente, el coche se detuvo frente a la imponente fachada de la Catedral de San Miguel. El edificio, una mezcla de estilos gótico y barroco, se alzaba hacia el cielo como un recordatorio pétreo de una época en la que la fe era el centro de la vida de las personas. Alejandro no pudo evitar una mueca de desdén ante la ostentación del lugar. «Esperaré aquí, señor», dijo el chofer mientras abría la puerta para que Alejandro saliera. Alejandro asintió distraídamente y comenzó a subir los escalones de la catedral. A su alrededor, otros feligreses lo miraban con una mezcla de admiración y envidia. Reconocía algunas caras, políticos locales, empresarios, celebridades menores. Todos interpretando el mismo papel en esta gran obra de teatro dominical. Al entrar en la catedral, el cambio de ambiente fue inmediato. El aire fresco y cargado de incienso, la luz filtrada a través de los vitrales, el murmullo reverente de las conversaciones, todo estaba diseñado para inspirar asombro y devoción. Para Alejandro, sin embargo, solo servía para reforzar su escepticismo. Se dirigió hacia su banco habitual, cerca del frente pero no demasiado cerca. Era una posición estratégica, lo suficientemente visible para ser notado, pero no tan cerca como para parecer demasiado devoto. Mientras se sentaba, notó las miradas de reconocimiento de quienes lo rodeaban, sonrisas forzadas, asentimientos respetuosos, todo el lenguaje corporal de aquellos que reconocían a alguien de poder e influencia. A medida que la iglesia se llenaba, Alejandro observaba a la congregación con un interés clínico. Veía a las familias acomodándose en sus asientos, a los ancianos siendo ayudados por jóvenes solícitos, a los niños inquietos siendo reprendidos en susurros por sus padres. Todo un microcosmos de la sociedad, reunido bajo el pretexto de la adoración. El órgano comenzó a tocar, señalando el inicio de la misa. El sacerdote, el padre Gabriel, un hombre de unos 60 años con una expresión amable pero cansada, comenzó a caminar por el pasillo central, seguido por los monaguillos. Alejandro lo observó con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Cómo podía un hombre inteligente dedicar su vida a algo tan intangible? La misa comenzó con las usuales oraciones y cánticos. Alejandro se movía mecánicamente, poniéndose de pie y sentándose cuando lo hacían los demás, murmurando las respuestas que había memorizado hace tiempo sin realmente pensar en su significado. Su mente estaba en otra parte, repasando estrategias de negocios, planificando su próxima jugada en el gran tablero de ajedrez corporativo. Fue durante la lectura del Evangelio cuando las cosas comenzaron a cambiar. El padre Gabriel leía el pasaje con su voz suave pero firme. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Alejandro no pudo evitar una pequeña sonrisa burlona. ¿Un camello por el ojo de una aguja? ¿Qué clase de metáfora ridícula era esa? Miró a su alrededor, esperando ver la misma incredulidad en los rostros de los demás, pero solo vio expresiones solemnes y atentas. Fue entonces cuando comenzó. Al principio, fue solo una risita ahogada, un sonido apenas audible que Alejandro intentó contener.
Pero a medida que el padre Gabriel continuaba con su sermón, hablando sobre la importancia de la humildad y el peligro de la avaricia, Alejandro encontró cada vez más difícil controlarse. Las palabras del sacerdote, que para otros podrían haber sido una llamada a la reflexión, para Alejandro sonaban como una broma cósmica. ¿Humildad? ¿Desprendimiento de los bienes materiales? ¿Acaso no era el éxito, la riqueza, lo que movía al mundo? Su risa, ahora más audible, comenzó a atraer miradas. Al principio fueron miradas de confusión, luego de molestia y finalmente de abierta desaprobación. Pero Alejandro estaba más allá del punto de preocuparse por las opiniones de los demás. Años de contener su verdadero desdén por estas ceremonias vacías finalmente estaban saliendo a la superficie. El padre Gabriel, notando la perturbación, hizo una pausa en su sermón. Sus ojos se posaron en Alejandro, una mezcla de preocupación y reproche en su mirada. Pero esto solo sirvió para alimentar la hilaridad de Alejandro. Por favor, pensó Alejandro, ahora riendo abiertamente, ¿realmente esperan que crea que la virtud es más valiosa que el éxito real? ¿Que la humildad puede competir con el poder y la influencia? Los feligreses a su alrededor comenzaron a murmurar, algunos moviéndose incómodamente en sus asientos, otros lanzando miradas de abierta hostilidad hacia Alejandro. Pero él estaba más allá del punto de preocuparse por su reacción. Años de frustración, de jugar este juego de apariencias, finalmente estaban saliendo a la superficie. Fue en ese momento cuando ocurrió. Alejandro, en medio de su ataque de risa, se levantó bruscamente, como si quisiera compartir su hilaridad con toda la congregación. Pero en su arrebato, no notó que sus pies se habían enredado con el reclinatorio frente a él. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse en cámara lenta para todos los presentes. Alejandro, el poderoso magnate, el hombre que se creía por encima de todos, perdió el equilibrio. Sus brazos se agitaron en el aire, buscando desesperadamente algo a lo que aferrarse, pero solo encontraron el vacío. Con un grito ahogado, Alejandro cayó hacia adelante. Su cuerpo, normalmente tan controlado y elegante, se convirtió en una masa torpe que se precipitó hacia el suelo de mármol de la catedral. El sonido de su caída resonó en el espacio sagrado, amplificado por la acústica del lugar, creando un estruendo que pareció sacudir los mismos cimientos del edificio. Por un momento, un silencio sepulcral se apoderó de la catedral. Nadie se movió, nadie respiró. Era como si el tiempo se hubiera detenido, congelando la escena en un cuadro surrealista, el hombre rico y poderoso, tendido en el suelo de la casa de Dios, su traje impecable ahora arrugado y manchado, su dignidad hecha añicos. Lentamente, dolorosamente, Alejandro comenzó a incorporarse. Su rostro, normalmente una máscara de control y superioridad, ahora estaba contorsionado en una mezcla de dolor, vergüenza y, sobre todo, ira. Sus ojos, usualmente fríos y calculadores, ahora ardían con una furia apenas contenida. El silencio se rompió con los murmullos de la congregación. Algunos expresaban preocupación, otros apenas podían contener su asombro ante la escena que acababan de presenciar. Pero para Alejandro, cada susurro, cada mirada, cada gesto de sorpresa era como un puñal que se clavaba en su orgullo. ¿Está bien, señor Montero? La voz del padre Gabriel, suave y preocupada, cortó a través del murmullo creciente. Alejandro se puso de pie, ignorando la mano extendida del sacerdote. Su traje, antes impecable, ahora estaba arrugado y manchado. Podía sentir un dolor punzante en su rodilla y su codo, donde había absorbido el impacto de la caída. Pero el dolor físico era insignificante comparado con la herida en su ego. «Estoy perfectamente bien», espetó, su voz cargada de veneno. Sus ojos recorrieron la congregación, desafiando a cualquiera a mostrar la más mínima señal de burla o lástima. Fue entonces cuando notó algo que hizo que su sangre hirviera aún más. En la tercera fila, una mujer joven, probablemente en sus 20, estaba tratando desesperadamente de contener una risa. Sus hombros temblaban con el esfuerzo, y aunque tenía una mano cubriendo su boca, sus ojos brillaban con una diversión mal disimulada. Para Alejandro, esa risa contenida fue la gota que colmó el vaso. Toda la frustración, la ira y la humillación de los últimos minutos se cristalizaron en ese momento. Sin pensar en las consecuencias, sin considerar el lugar donde se encontraba, Alejandro explotó. «¿Te parece gracioso?», rugió, señalando a la joven. Su voz, amplificada por la acústica de la catedral, resonó como un trueno. «¿Te divierte ver a alguien caer? ¿Crees que esto es un espectáculo para tu entretenimiento?». La joven, sorprendida por el repentino ataque, palideció visiblemente.
Los que estaban a su alrededor se alejaron instintivamente, como si temieran ser alcanzados por la ira de Alejandro. Señor Montero, por favor, intervino el padre Gabriel, su voz firme pero conciliadora. Este es un lugar de paz y paz, interrumpió Alejandro, girándose hacia el sacerdote. Su voz estaba cargada de sarcasmo y desdén. ¿Es esto lo que predica, padre? ¿Paz y amor mientras todos se regocijan en la desgracia ajena? El sacerdote mantuvo la calma, sus ojos llenos de una compasión que solo sirvió para enfurecer aún más a Alejandro. Nadie se está regocijando, señor Montero. Estamos preocupados por su bienestar. Por favor, permítanos ayudarlo. Pero Alejandro estaba más allá de la razón en ese momento. Años de resentimiento reprimido, de jugar el papel del feligrés respetuoso mientras internamente se burlaba de todo lo que la iglesia representaba, finalmente estaban saliendo a la superficie. ¿Ayudarme?, se burló. ¿Cómo podrían ayudarme? ¿Con oraciones? ¿Con palabras vacías sobre humildad y caridad? Déjenme decirles algo a todos ustedes. Se giró, enfrentando a la congregación. Su postura era desafiante, sus ojos brillaban con una mezcla de ira y desprecio. He construido un imperio con mis propias manos. He creado más empleos, generado más riqueza y logrado más en una semana de lo que la mayoría de ustedes logrará en toda su vida. ¿Y me van a dar lecciones sobre moral, sobre cómo vivir mi vida? Un murmullo de indignación recorrió la congregación. Algunas personas se pusieron de pie, claramente ofendidas. Otros parecían encogerse en sus asientos, incómodos ante la escena que se estaba desarrollando. Señor Montero, la voz del padre Gabriel era ahora más firme, con un tono de advertencia. Le pido que se calme. Este no es el lugar ni el momento para. No es el lugar, interrumpió Alejandro, su voz cargada de sarcasmo. ¿No es este el lugar donde se supone que debemos ser honestos? ¿Dónde debemos confesar nuestros pecados? Se rió amargamente. Bien, aquí está mi confesión. Todo esto, hizo un gesto abarcando la catedral, es una farsa, un teatro elaborado para hacer que las personas se sientan mejor consigo mismas mientras el mundo real sigue girando sin ellas. El shock era palpable en el aire. Incluso aquellos que tal vez compartían en secreto algunas de las opiniones de Alejandro estaban horrorizados por la forma en que las estaba expresando. Niños comenzaron a llorar, confundidos y asustados por la escena. Padres los abrazaban, tratando de protegerlos de la ira que emanaba del hombre en el pasillo. Fue en ese momento cuando ocurrió algo inesperado. De entre la multitud, un hombre mayor se puso de pie. Era el señor Thompson, un respetado miembro de la comunidad, conocido por su sabiduría y su fe inquebrantable. Con pasos lentos pero seguros, se acercó a Alejandro. «Hijo mío», dijo el señor Thompson, su voz calmada pero firme. «Entiendo tu ira. Entiendo tu frustración. Pero este no eres tú hablando. Es tu orgullo herido, tu ego lastimado». Alejandro se giró hacia el anciano, listo para descargar su ira sobre él. Pero algo en los ojos del señor Thompson lo detuvo. No había juicio en esa mirada, solo una profunda compasión. «Has logrado mucho en la vida, es cierto», continuó el señor Thompson. «Nadie aquí niega tus logros o tu éxito. Pero, ¿te has preguntado alguna vez si todo eso te ha traído verdadera felicidad? Paz interior». Las palabras del anciano parecieron penetrar la armadura de ira de Alejandro. Por un momento, su expresión cambió, revelando una vulnerabilidad que nadie había visto antes en él. «Yo también fui como tú una vez», confesó el señor Thompson. «Persiguiendo el éxito, la riqueza, el poder. Creía que eso me haría feliz, que llenaría el vacío que sentía dentro. Pero ¿sabes qué descubrí? Que todo ese éxito no significaba nada si no tenía paz en mi corazón». Alejandro quería responder, quería defenderse, pero las palabras no salían. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró sin una respuesta mordaz, sin una defensa preparada. «Lo que buscas», continuó el señor Thompson, «esa sensación de plenitud, de propósito, no la encontrarás en tu cuenta bancaria o en tu oficina en el último piso. La encontrarás aquí», tocó suavemente el pecho de Alejandro, justo sobre su corazón. El silencio que siguió fue ensordecedor. Toda la catedral parecía contener la respiración, esperando la reacción de Alejandro. Por un momento, pareció que las palabras del anciano habían logrado atravesar la coraza de cinismo y amargura que Alejandro había construido a su alrededor, pero el momento pasó. La vulnerabilidad en los ojos de Alejandro fue reemplazada por una determinación fría. Dio un paso atrás,
alejándose del toque del señor Thompson. Bonitas palabras, dijo, su voz cargada de sarcasmo. Pero las palabras no construyen imperios. Las palabras no cambian el mundo. Las acciones lo hacen. Y mis acciones hablan más fuerte que cualquier sermón. Se giró, enfrentando una vez más a la congregación. Pueden quedarse aquí, rezando a un Dios que no escucha, esperando milagros que nunca llegarán. Yo seguiré construyendo, creando, logrando cosas que realmente importan en el mundo real. Con esas palabras, Alejandro comenzó a caminar hacia la salida. Su paso era firme, su cabeza alta, como si desafiara a alguien a detenerlo. La congregación se apartó a su paso, algunos con miedo, otros con disgusto, y unos pocos con una mezcla de lástima y comprensión. El padre Gabriel hizo un último intento. Señor Montero, por favor. No tiene que ser así. Siempre hay un camino de regreso, siempre hay esperanza. Alejandro se detuvo en la puerta de la catedral. Por un momento, pareció que iba a decir algo más. Pero en lugar de eso, simplemente negó con la cabeza y salió, dejando tras de sí un silencio cargado de emociones encontradas. Mientras bajaba los escalones de la catedral, Alejandro sintió una extraña mezcla de emociones. Por un lado, sentía una sensación de liberación, como si finalmente hubiera dejado salir años de frustración reprimida. Por otro lado, una pequeña voz en el fondo de su mente susurraba que tal vez, solo tal vez, había cometido un error. Su chofer, al verlo salir mucho antes de lo esperado y en un estado claramente alterado, se apresuró a abrir la puerta del coche. Alejandro se deslizó en el asiento trasero, agradeciendo silenciosamente el refugio que le proporcionaba el vehículo. ¿A dónde, señor?, preguntó el chofer, su voz profesional y desprovista de curiosidad. Alejandro cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. A casa, dijo finalmente. Llévame a casa. Mientras el coche se alejaba de la catedral, Alejandro miró por la ventana. La ciudad pasaba como un borrón, pero él no la veía realmente. Su mente estaba repleta de imágenes de lo que acababa de ocurrir, las caras sorprendidas de la congregación, la mirada compasiva del padre Gabriel, los ojos sabios del señor Thompson. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Montero se sintió verdaderamente solo. Y mientras el coche avanzaba por las calles de la ciudad, una pregunta comenzó a formarse en su mente, una pregunta que lo perseguiría en los días venideros. ¿Había ganado realmente, o acababa de perder algo que ni siquiera sabía que tenía? Una semana había pasado desde el incidente en la Catedral de San Miguel. Alejandro Montero había pasado esos días sumido en una mezcla tóxica de ira, vergüenza y, aunque no quisiera admitirlo, una pizca de remordimiento. Las palabras del señor Thompson seguían resonando en su mente, un eco persistente que se negaba a desvanecerse. El domingo siguiente amaneció gris y amenazante. Nubes oscuras se cernían sobre la ciudad, como si el cielo mismo reflejara el estado de ánimo de Alejandro. Sentado en su ático, con una taza de café intacta frente a él, Alejandro miraba por la ventana sin ver realmente. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró para sí mismo. La respuesta llegó en forma de un impulso repentino e inexplicable. Antes de que pudiera cuestionarlo, Alejandro se encontró vistiéndose para ir a la iglesia. No era su habitual traje impecable, esta vez optó por unos pantalones oscuros y un suéter sencillo. Quería pasar desapercibido, ser uno más entre la multitud. El viaje a la catedral fue un torbellino de emociones contradictorias. Parte de él quería dar la vuelta, olvidar todo el asunto. Otra parte, una que apenas reconocía, lo empujaba hacia adelante, hacia algo que no podía nombrar pero que sentía que necesitaba. Al llegar a la catedral, Alejandro se deslizó silenciosamente por una puerta lateral, justo cuando la misa estaba comenzando. Se sentó en el último banco, en la esquina más alejada. Desde allí, podía ver a toda la congregación, pero era poco probable que alguien lo notara. El padre Gabriel estaba en el altar, su voz suave pero firme llenando el espacio sagrado. Alejandro se sorprendió a sí mismo escuchando atentamente, buscando algo en las palabras del sacerdote, aunque no estaba seguro de qué. 2. El destino interviene. Fue entonces cuando ocurrió. Un crujido, apenas perceptible al principio, seguido de un olor acre a humo. Alejandro fue uno de los primeros en notarlo, sus sentidos agudizados por años de estar alerta en el mundo de los negocios. ¡Fuego!, gritó alguien desde el frente de la iglesia. El pánico se extendió como una onda expansiva. La gente comenzó a levantarse de sus asientos, mirando frenéticamente a su alrededor.
El padre Gabriel, mostrando una calma sorprendente, intentó mantener el orden. Por favor, mantengan la calma, su voz resonó a través del sistema de sonido. Diríjanse ordenadamente hacia las salidas. Ayuden a los que lo necesiten. Alejandro se quedó paralizado en su asiento. Veía a la gente moviéndose a su alrededor, pero sus piernas se negaban a responder. El humo comenzaba a llenar la catedral, haciendo el aire pesado y difícil de respirar. Fue entonces cuando lo vio. Un pequeño niño, no mayor de 5 años, estaba solo en medio del pasillo, llorando y llamando a su madre. La multitud pasaba junto a él, demasiado asustada para detenerse. Sin pensarlo, Alejandro se levantó de un salto. Atravesó la multitud en pánico, sus ojos fijos en el niño. Cuando llegó a él, lo levantó en sus brazos. ¿Dónde está tu madre?, preguntó, tratando de mantener la calma en su voz. El niño señaló hacia el frente de la iglesia, donde el humo era más denso. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Ir hacia allí significaba alejarse de la salida, adentrarse más en el peligro. Por un momento, dudó. Toda su vida había sido sobre autopreservación, sobre poner sus propios intereses primero. Pero al mirar los ojos asustados del niño, algo cambió dentro de él. Vamos a encontrar a tu madre, dijo con una determinación que no sabía que poseía. Alejandro comenzó a avanzar hacia el frente de la iglesia, el niño aferrado a su cuello. El humo se hacía más denso con cada paso, dificultando la visión y la respiración. Podía escuchar el crepitar de las llamas, cada vez más cerca. Miguel. Miguel, una voz desesperada se alzó sobre el caos. Mamá, gritó el niño en los brazos de Alejandro. Siguiendo la voz, Alejandro logró localizar a una mujer que buscaba frenéticamente entre los bancos. Cuando lo vio con el niño, su rostro se iluminó con alivio. Miguel, gritó, corriendo hacia ellos. Alejandro entregó al niño a su madre, sintiendo una extraña mezcla de alivio y satisfacción. Era un sentimiento nuevo para él, algo que no había experimentado en sus años de hacer tratos millonarios o cerrar adquisiciones hostiles. Gracias, gracias, repetía la mujer entre lágrimas. Vayan hacia la salida, indicó Alejandro, señalando el camino más despejado. Mientras la madre y el niño se alejaban hacia la seguridad, Alejandro se dio cuenta de que ahora estaba en la parte más peligrosa de la catedral. El fuego había alcanzado el altar, las antiguas maderas ardían con furia. El calor era intenso, y el humo hacía casi imposible ver o respirar. Fue entonces cuando escuchó otra voz, débil pero inconfundible. ¿Hay alguien ahí? Necesito ayuda. Alejandro se giró, tratando de localizar el origen de la voz. A través del humo, logró distinguir una figura en el suelo, cerca del confesionario. Era el señor Thompson, el anciano que había intentado hablar con él la semana anterior. Sin dudarlo, Alejandro se dirigió hacia él. El señor Thompson estaba consciente, pero parecía haber caído y no podía levantarse por sí mismo. Señor Thompson, dijo Alejandro, arrodillándose junto a él. Voy a sacarlo de aquí. El anciano lo miró, el reconocimiento brillando en sus ojos. Alejandro Montero, dijo con una sonrisa débil. Dios trabaja de maneras misteriosas, ¿no es así? Alejandro no respondió. En lugar de eso, con un esfuerzo que puso a prueba cada músculo de su cuerpo, levantó al señor Thompson. El humo era ahora tan denso que apenas podía ver por dónde iba. Cada respiración era una lucha, y el calor del fuego era casi insoportable. Paso a paso, Alejandro avanzó hacia donde creía que estaba la salida. Sus pulmones ardían, sus ojos lagrimeaban, pero se negaba a rendirse. En su mente, una voz le gritaba que esto era una locura, que estaba arriesgando su vida por alguien que apenas conocía. Pero otra voz, una que sonaba extrañamente como la del señor Thompson, le decía que esto era exactamente lo que necesitaba hacer. Cuando Alejandro pensaba que no podría dar un paso más, sintió una ráfaga de aire fresco. Habían llegado a la puerta. Manos ansiosas los ayudaron a salir, y de repente estaban fuera, en la plaza frente a la catedral. Alejandro cayó de rodillas, tosiendo y jadeando. A su lado, paramédicos ya estaban atendiendo al señor Thompson. El aire fresco nunca había sabido tan dulce. Mientras recuperaba el aliento, Alejandro miró a su alrededor. La escena era caótica, bomberos luchando contra las llamas, paramédicos atendiendo a los heridos, feligreses abrazándose y llorando. Y en medio de todo eso, vio al padre Gabriel, ayudando a coordinar los esfuerzos de rescate. Sus miradas se cruzaron, y por un momento, todo pareció detenerse.
El padre Gabriel le dedicó una sonrisa y un sentimiento de reconocimiento, un gesto simple pero cargado de significado. Fue en ese momento, rodeado de caos y destrucción, que Alejandro Montero sintió algo que no había experimentado en años: paz. Una paz que venía de saber que, por una vez en su vida, había hecho algo verdaderamente desinteresado. Mientras las sirenas sonaban y el humo se elevaba hacia el cielo, Alejandro permaneció sentado en el suelo, reflexionando sobre cómo, en cuestión de minutos, todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre el mundo había cambiado para siempre. Las cenizas de la revelación. Las horas siguientes pasaron como en un sueño borroso para Alejandro. Fue examinado por los paramédicos, que insistieron en llevarlo al hospital para un chequeo completo debido a la inhalación de humo. En la sala de emergencias, mientras esperaba los resultados de sus pruebas, Alejandro tuvo tiempo para reflexionar sobre los eventos del día. Su mente volvía una y otra vez al momento en que vio al niño solo en el pasillo de la iglesia. ¿Qué lo había impulsado a actuar? Toda su vida se había basado en cálculos fríos, en sopesar riesgos y beneficios. Pero en ese momento, no hubo cálculo, solo acción, y luego estaba el señor Thompson. Alejandro cerró los ojos, recordando el peso del anciano en sus brazos, el calor abrasador del fuego, la lucha desesperada por cada bocanada de aire. ¿Por qué lo había hecho? Una semana antes, habría considerado al señor Thompson como un viejo tonto, alguien cuyas opiniones no valían nada en el mundo real, y sin embargo, hoy había arriesgado su vida para salvarlo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de un médico, que le informó que, aparte de una ligera irritación en las vías respiratorias, estaba en buenas condiciones y podía irse a casa. Al salir del hospital, Alejandro se sorprendió al ver a una pequeña multitud esperándolo. Estaban el padre Gabriel, algunos feligreses que reconoció de la iglesia, e incluso algunos reporteros locales. «Señor Montero», dijo el padre Gabriel, acercándose con una sonrisa cálida. «Nos alegra ver que está bien. Lo que hizo hoy fue verdaderamente heroico». Alejandro se sintió incómodo ante el elogio. «No fue nada», murmuró. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo, pero no cualquiera lo hizo», intervino una voz. Era la madre del niño que había salvado. «Usted arriesgó su vida para salvar a mi Miguel. Nunca podré agradecérselo lo suficiente». Antes de que Alejandro pudiera responder, se encontró rodeado de personas que querían agradecerle, felicitarlo o simplemente estrechar su mano. Era una experiencia completamente nueva para él. Estaba acostumbrado a que la gente lo admirara por su riqueza y poder, pero esto era diferente. Veía gratitud genuina en sus ojos, un respeto que no se basaba en el miedo o la envidia. Los reporteros comenzaron a hacer preguntas, sus cámaras parpadeando. Alejandro, normalmente tan elocuente frente a los medios, se encontró sin palabras. ¿Cómo podía explicar algo que ni él mismo entendía completamente? Fue el padre Gabriel quien vino a su rescate. «Creo que el señor Montero ha tenido un día muy largo y necesita descansar», dijo con firmeza pero amablemente a los reporteros. «Estoy seguro de que estará dispuesto a hablar con ustedes en otro momento». Agradecido por la intervención, Alejandro se despidió de la multitud y se dirigió a su coche, que milagrosamente había sobrevivido al caos. Mientras se alejaba del hospital, su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo encajaba el hombre que había arriesgado su vida por extraños con el Alejandro Montero que había construido un imperio basado en la competencia despiadada y el interés propio? Mientras conducía por las calles de la ciudad, Alejandro se dio cuenta de que estaba viendo todo con nuevos ojos. Los edificios que antes veía como potenciales adquisiciones o competencia ahora le parecían hogares y lugares de trabajo de personas reales. Las calles que solía recorrer sin prestar atención ahora estaban llenas de historias y vidas interconectadas. Casi sin darse cuenta, se encontró conduciendo de vuelta a la Catedral de San Miguel. El fuego ya había sido controlado, pero el edificio mostraba claras señales del desastre. Parte del techo se había derrumbado y las antiguas piedras estaban ennegrecidas por el humo. Alejandro estacionó su coche y se acercó a la cinta policial que rodeaba el área. Desde allí, podía ver grupos de feligreses reunidos, algunos llorando, otros consolándose mutuamente. Vio al padre Gabriel moviéndose entre ellos, ofreciendo palabras de consuelo y esperanza. Fue entonces cuando Alejandro tomó una decisión. Sacó su teléfono y marcó un número. «James», dijo cuando su asistente contestó. «Necesito que canceles todas mis reuniones de mañana. Y contacta con la mejor empresa de restauración de edificios históricos. Tenemos trabajo que hacer». Mientras colgaba el teléfono,
Alejandro sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, un propósito que iba más allá de su propio beneficio. Por primera vez en años, se sentía parte de algo más grande que él mismo. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando las ruinas de la catedral en una luz dorada, Alejandro Montero se dio cuenta de que el fuego no solo había dañado un edificio. También había quemado las barreras que había construido alrededor de su corazón, revelando una parte de sí mismo que había olvidado que existía. Y mientras se alejaba de la catedral, hacia un futuro que de repente parecía lleno de posibilidades, Alejandro se preguntó si tal vez, solo tal vez, había encontrado algo más valioso que todo el éxito y la riqueza que había acumulado. Había encontrado su humanidad. Los días siguientes al incendio de la Catedral de San Miguel fueron un torbellino de actividad para Alejandro Montero. Fiel a su palabra, había puesto en marcha un ambicioso plan de restauración para el edificio dañado. Los mejores arquitectos y restauradores del país habían sido convocados y el sitio zumbaba con la actividad de trabajadores y maquinaria. Pero para Alejandro, la reconstrucción física de la catedral era solo el comienzo. Cada mañana, antes de que el sol se asomara sobre el horizonte de la ciudad, se encontraba en las escaleras de la iglesia, observando el amanecer y reflexionando sobre los eventos que habían cambiado su vida. En una de estas mañanas, mientras el cielo pasaba del negro al púrpura y luego al rosa, Alejandro notó una figura familiar acercándose. Era el padre Gabriel, su rostro cansado pero sereno. «Buenos días, señor Montero», saludó el sacerdote con una sonrisa cálida. «Es bueno verlo aquí tan temprano». Alejandro asintió en reconocimiento. «Padre Gabriel. Yo sentí que necesitaba estar aquí». El sacerdote se sentó junto a él en las escaleras, ambos mirando hacia la ciudad que despertaba. Por un momento, permanecieron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. «Sabe», comenzó el padre Gabriel, rompiendo el silencio, «cuando ocurrió el incendio, muchos lo vieron como una tragedia. Y lo fue, en muchos sentidos. Pero también creo que fue una oportunidad. Una oportunidad para que esta comunidad se uniera, para que redescubriéramos lo que realmente importa». Alejandro reflexionó sobre estas palabras. «He estado pensando mucho en eso, padre. En lo que realmente importa. Toda mi vida he perseguido el éxito, el poder, la riqueza. Pensé que eso me haría feliz, que me daría un propósito. Pero ese día, en medio del fuego y el caos, me di cuenta de que estaba completamente equivocado». El padre Gabriel escuchó atentamente, su rostro una máscara de comprensión y compasión. «Cuando vi a ese niño solo, cuando escuché al señor Thompson pidiendo ayuda, en ese momento, nada más importaba. No mi dinero, no mi estatus, nada. Solo, hacer lo correcto». El sacerdote asintió. «A veces, señor Montero, Dios utiliza los momentos más inesperados para enseñarnos las lecciones más importantes. El fuego que destruyó parte de esta iglesia también quemó las barreras que usted había construido alrededor de su corazón». Alejandro se quedó en silencio por un momento, dejando que las palabras del sacerdote se hundieran. Finalmente, habló: «He cometido muchos errores, padre. He lastimado a mucha gente en mi búsqueda de éxito. ¿Cómo puedo enmendar eso?». El padre Gabriel sonrió suavemente. «El primer paso es reconocerlo, y ya lo ha hecho. El siguiente es actuar. Y sus recursos, su influencia, no solo para reconstruir esta iglesia, sino para hacer una diferencia real en la vida de las personas. Ese es el verdadero propósito de la riqueza y el poder, servir a los demás». 2. La lección en acción. Las palabras del padre Gabriel resonaron en Alejandro durante los días y semanas siguientes. Poco a poco, comenzó a implementar cambios, no solo en su vida personal, sino también en la forma en que dirigía sus negocios. En una mañana particularmente agitada, Alejandro convocó a una reunión de emergencia con su junta directiva. Los ejecutivos, acostumbrados a las tácticas agresivas y a la búsqueda implacable de ganancias, se sorprendieron al escuchar las nuevas directrices de su CEO. «Señores», comenzó Alejandro, su voz firme pero con un tono que ninguno de ellos había escuchado antes, «a partir de hoy, nuestra compañía va a operar bajo un nuevo conjunto de principios. Vamos a priorizar el bienestar de nuestros empleados y de las comunidades en las que operamos. Vamos a invertir en programas de responsabilidad social y ambiental. Y lo más importante, vamos a asegurarnos de que cada decisión que tomemos tenga un impacto positivo en el mundo». La sala quedó en silencio. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas de preocupación, otros de confusión. Finalmente, el CFO habló: «Pero señor Montero, ¿qué hay de nuestros accionistas?
¿De nuestras ganancias? Alejandro sonrió, una sonrisa que mezclaba determinación y una nueva forma de sabiduría. Las ganancias vendrán, pero ya no serán nuestro único objetivo. Crearemos valor no solo para nuestros accionistas, sino para todos nuestros stakeholders, empleados, clientes, comunidades. Es hora de que usemos nuestro poder y recursos para hacer el bien. A medida que la reunión avanzaba y Alejandro delineaba su nueva visión para la compañía, algo extraordinario comenzó a suceder. Los ejecutivos, inicialmente escépticos, empezaron a entusiasmarse con las posibilidades. Ideas para nuevos programas de beneficios para empleados, iniciativas de sostenibilidad y proyectos comunitarios comenzaron a fluir. Al final de la reunión, la energía en la sala era palpable. Alejandro había logrado no solo cambiar la dirección de su empresa, sino también inspirar a sus líderes a ser parte de algo más grande que ellos mismos. 3. El impacto en la comunidad. Los cambios implementados por Alejandro no pasaron desapercibidos. En las semanas y meses siguientes, la ciudad comenzó a experimentar una transformación. La restauración de la Catedral de San Miguel avanzaba a buen ritmo, pero ese era solo el comienzo. Alejandro había establecido una fundación para apoyar a organizaciones benéficas locales, financiar becas para estudiantes de bajos recursos y proporcionar asistencia a familias necesitadas. Un domingo, varios meses después del incendio, Alejandro se encontró de nuevo en la Catedral de San Miguel. La restauración estaba casi completa y el edificio brillaba con una belleza renovada. Pero lo que más impresionó a Alejandro fue la congregación. La iglesia estaba llena, no solo de los feligreses habituales, sino de caras nuevas. Vio a empleados de su empresa, beneficiarios de los programas de la fundación e incluso a algunos de sus antiguos rivales de negocios. Todos unidos, todos parte de esta comunidad renacida. El padre Gabriel subió al púlpito para dar su sermón. Su mirada se cruzó brevemente con la de Alejandro, y una sonrisa de entendimiento pasó entre ellos. Queridos hermanos y hermanas, comenzó el sacerdote, hoy quiero hablarles sobre el poder de la transformación. No solo la transformación física, como la que ha experimentado nuestra querida catedral, sino la transformación del corazón y del alma. Mientras el padre Gabriel hablaba, Alejandro sintió una paz que nunca antes había experimentado. Miró a su alrededor y vio rostros llenos de esperanza, de gratitud, de amor. Se dio cuenta de que había encontrado algo que el dinero nunca podría comprar, un sentido de pertenencia, de propósito, de comunidad. El sermón continuó, y el padre Gabriel habló sobre cómo un acto de valentía y compasión podía desencadenar una ola de cambio positivo. Sin mencionar nombres, era claro para todos que se refería a las acciones de Alejandro durante el incendio y después. A veces, dijo el sacerdote, Dios usa las circunstancias más inesperadas para mostrarnos nuestro verdadero propósito. Lo que parece una tragedia puede ser el catalizador para un renacimiento espiritual, no solo de un individuo, sino de toda una comunidad. Alejandro sintió lágrimas formándose en sus ojos. Por primera vez en su vida, entendió verdaderamente lo que significaba ser parte de algo más grande que uno mismo. 4. La reflexión final. Después de la misa, Alejandro se quedó en la catedral, observando cómo la gente se reunía en pequeños grupos, charlando, riendo, apoyándose mutuamente. Vio al niño que había salvado durante el incendio, ahora jugando alegremente con otros niños. Vio al señor Thompson, recuperado de sus heridas, compartiendo su sabiduría con un grupo de jóvenes atentos. El padre Gabriel se acercó a él, una sonrisa cálida en su rostro. Señor Montero, ¿cómo se siente? Alejandro reflexionó por un momento antes de responder. Me siento en paz, padre. Por primera vez en mi vida, siento que estoy exactamente donde debo estar, haciendo exactamente lo que debo hacer. El sacerdote asintió con aprobación. Esa es la verdadera riqueza, señor Montero. No la que se mide en dólares y centavos, sino la que se mide en vidas tocadas, en corazones cambiados. Alejandro miró una vez más a la congregación, a la comunidad que ahora consideraba su familia. Sabe, padre, solía pensar que el éxito se trataba de acumular más. Más dinero, más poder, más reconocimiento. Pero ahora entiendo que el verdadero éxito se trata de dar más. De servir más. De amar más. El padre Gabriel puso una mano en el hombro de Alejandro. Esa, mi querido amigo, es la lección más valiosa que cualquiera puede aprender. Y mire a su alrededor, su transformación no solo lo ha cambiado a usted, sino que ha inspirado a toda esta comunidad.
Ese es el poder del amor y la compasión. Mientras Alejandro salía de la catedral esa tarde, sintió como si estuviera caminando hacia un nuevo amanecer. Su vida había cambiado irrevocablemente, pero por primera vez se sentía verdaderamente vivo, verdaderamente pleno. El hombre que una vez se había burlado de la fe y la compasión ahora entendía su verdadero valor. Alejandro Montero, el magnate de los negocios, había muerto en ese incendio. Y de esas cenizas había nacido un nuevo Alejandro, uno cuya riqueza ya no se medía en dólares, sino en el impacto positivo que podía tener en el mundo. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, Alejandro se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Había mucho trabajo por hacer, muchas vidas por tocar, muchas injusticias por corregir. Pero ahora tenía algo que nunca antes había tenido, un propósito verdadero. Y con ese propósito en su corazón, Alejandro Montero se dirigió hacia su futuro, listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara, sabiendo que ya no estaba solo en su camino.